Hola mis hermanos. Uy, Dios mío. Está haciendo calor, ¿verdad? Hola mis hermanos. ¿Qué tal ese fuego del Espíritu ahorita? Ni el abanico puede con él. Mis amados hermanos, mi amada Comu, qué bendición poder estar y que podamos estar como comunidad, todos reunidos para reafirmar y vitalizar esa alianza que en un momento cada uno de nosotros ha hecho delante de Jesús en ese sacramento tan importante. Junto con Majito vamos a cerrar este retiro con un tema muy importante. Un tema muy importante que saben, yo estoy seguro que muchos de nosotros ya han escuchado de este tema, pero cuando cada quien trata de profundizar y de entenderlo un poquito mejor, nos damos cuenta que conocemos tal vez solo las ramitas y no hemos tenido la oportunidad de profundizar tal vez de la manera como hoy Dios quiere hacerlo con cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que nosotros estamos buscando con este mensaje? Fíjense, muchas de las cosas que ustedes van a escuchar hoy en esta tarde no es algo nuevo. Ustedes ya lo han escuchado, estoy completamente seguro de ello. Pero lo que busca este mensaje es que tú puedas tener los conceptos básicos. Los conceptos básicos de este mensaje muy bien definidos. ¿Para qué? Para que tú y yo lo sepamos aplicar en el día a día de acuerdo con lo que Dios está buscando para cada una de nuestras vidas. Mis amados hermanos, ustedes no me van a dejar mentir, pero cada uno de nosotros puede vivir una vida plena y feliz en la medida que conoce la voluntad de Dios en sus vidas, ¿sí o no? Amén. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros puede ser completamente pleno en su vida cuando conoce la voluntad de Dios. Fíjense que Santa Catalina de Siena nos dice: la verdadera perfección consiste en esto, hacer siempre la santísima voluntad de Dios. Hacer siempre la santísima voluntad de Dios. Mis hermanos, ¿y cuál es la voluntad de Dios para sus vidas? ¿Qué es lo que Dios quiere para sus vidas? ¿Qué es lo que Dios está buscando para cada uno de ustedes? Que seamos felices, que seamos llenos de su espíritu. ¿Qué más? Que lo reflejemos a Él. Gloria a Dios. Estoy seguro que eso está buscando siempre Dios. Pero ¿cuántos de los que estamos acá podemos afirmar al día de hoy que la voluntad de Dios para nuestras vidas es que vivamos en santidad? Solo los pajaritos se oyen por allá, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros al día de hoy podemos afirmar que lo que Dios quiere para nuestras vidas es que vivamos en santidad? Y es que tal vez este tema no es un tema que nosotros lo recibimos a diario. Lo hemos escuchado, pero lo tenemos ahí como guardadito, a un lado. Hoy Dios quiere revolverlo y quiere que se vuelva un estilo de vida para que conozcamos qué es lo que Él quiere para nosotros. Mis amados hermanos, el tema de este mensaje es santidad en el matrimonio, un camino de conversión personal. ¿Cómo se llama? Santidad en el matrimonio, un camino de conversión personal. Y para eso vamos a ir a nuestras Biblias, a la carta de San Pablo, la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3a. Los esposos Paz nos pidieron que cuando la encontráramos
nos diéramos un beso intenso de 6 segundos. Nosotros lo vamos a hacer más interesante con Majito. Cuando lo encuentren, se dan un beso que dure toda la charla. ¿Están de acuerdo? Mis hermanos, la cita dice así: porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Palabra de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios está buscando hoy con cada uno de nosotros. A mí me parece tan increíble esta carta de San Pablo a la comunidad de Tesalónica. Los Silvas nos dejaban de tarea que nosotros leyéramos todo el libro de Tobit. A mí me gustaría dejarles la tarea de que también lean esta primera carta de San Pablo a la comunidad de Tesalónica, porque es especial. San Pablo los llegó a amar mucho y cuando los saluda les dice que la paz y la gracia de Dios puede estar con cada uno de ellos en sus corazones. Paz y gracia, dos de los regalos más importantes que Dios tiene para cada uno de nosotros que estamos hoy acá. Y es de eso que también nosotros vamos a profundizar a lo largo de este mensaje. San Pablo a la comunidad de Tesalónica les dice que ellos son escogidos de Dios. Si tú estuviste para el retiro de compromiso, cuando Dios también me permitió hablar con ustedes de un mensaje muy lindo, San Pablo le decía a los efesios en el capítulo 1 que ellos, también los efesios, son escogidos de Dios para estar en su presencia, para vivir en su presencia. Los de Tesalónica les dicen: tú eres un escogido de Dios para vivir en santidad. Y a San Pablo le pareció impresionante la manera como los de Tesalónica abrazaron el mensaje de Cristo. Siguieron fielmente las enseñanzas que San Pablo les decía, y me parecía muy curioso, porque lo dijo Patti en su testimonio, que vivieron con alegría aún en medio de los sufrimientos por los cuales ellos estaban pasando. Y eso les sirvió para que fueran un ejemplo para miles de creyentes. Eso me lleva a que nosotros nos preguntemos: ¿y yo me considero un escogido de Dios al día de hoy? ¿De qué manera abrazo el mensaje que Cristo me da semana a semana en mis asambleas, en mis rediles, en ese padre que yo veo en YouTube, en los mensajes que te han regalado en esta mañana? ¿Cómo lo abrazas? ¿Lo llevas a tu vida? ¿Lo haces vida en ti? ¿Eres un ejemplo para miles de creyentes? ¿O somos de aquellos que sí nos parece bonito, interesante, pero saliendo de acá ya no nos acordamos de lo que habló Álvaro, Patti, George, Vicky, Majito y Fer? Para San Pablo era importantísimo que cada uno de esos corazones que los escuchaba pudiera comprender que una vida en santidad es aquella en la cual tú y yo podemos cuidar la forma como nos comportamos, nuestro testimonio, y podamos hacer vida en nosotros todas las enseñanzas que nosotros hemos tenido en este caminar de conversión. Pero yo les quiero hacer una pregunta hoy. Mi amada, ¿cómo? ¿Qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? Apartados para Dios. Gloria a Dios por Oscarito. Uno, Señor. Es que miren, con Majito, cuando estábamos haciendo este mensaje, nos preguntamos lo mismo: ¿y qué es para ti la santidad? ¿Y pasamos? ¿Sí o no? Pensando y meditando, y ahí nos damos cuenta que muchas veces hemos escuchado sobre este tema, pero no conocemos este tema.
Si al cabo de 5 segundos tú no tienes una respuesta concreta sobre esto, has escuchado, pero no sabemos. Pongámoslo más fácil. Si en una palabra tú pudieras describir santidad, ¿cuál sería? ¿Perdón? Yo les digo algunas: amor, entrega, sacrificio, donación y comunión con Dios. Y el Papa Francisco nos da una descripción de santidad, de lo que es la santidad, que junto con Majito nos pareció espectacular. Nos dice el Papa: la santidad es vivir en plena comunión con Dios. Desde ahora mismo, no estemos pensando, es que este mensaje lo voy a aplicar pero el día de mañana. No, el Papa te dice desde ahora mismo y durante toda nuestra peregrinación terrena. Dice el Papa: todos estamos llamados a la santidad, que no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en 3 cosas: en dejar que Dios obre en nuestras vidas por medio de su Espíritu, en confiar que la acción de Dios en su vida me lleva a vivir en la plenitud de su amor, y 3, en realizar todo con alegría y humildad para mayor gloria de Dios y bien del prójimo. Más claro no nos los puede dejar el Papa. Pero lo que me llama la atención es, no consiste en hacer cosas extraordinarias. ¿Cuántos de nosotros cuando pensamos sobre este tema decimos: no, pero es que eso de vivir en santidad, eso no es demasiado sublime, extraordinario, no sé si lo voy a conseguir, no sé si lo voy a lograr? No, te dice el Papa, la santidad no consiste en eso. Mi amado hermano, tú y yo nos santificamos en el día a día, en lo ordinario de nuestras vidas, que ya lo vamos a comenzar a ver. ¿A dónde encontramos la fuente de toda santidad, mis hermanos? ¿Dónde piensan ustedes? Dice la palabra en primera de Pedro 1:15: al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es, Dios que los llamó es, gloria a Dios. La fuente de toda santidad la encontramos ¿dónde, mis hermanos? En Dios. Solo en comunión con Dios, como nos decía el Papa, nosotros podemos encontrar la esencia de su santidad, que es su amor. Ahora, volvamos a nuestra cita. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Ay, Dios. Vamos a comenzar otra vez. ¿Qué busca este mensaje, mis hermanos? No, son mentiras. ¿Cuál es la voluntad de Dios para sus vidas? Tu santificación. Que vivamos en santidad. ¿Y cómo podemos definir santificación? Como el proceso diario en el cual, a través de una vida de conversión personal, tú y yo vamos alcanzando la santidad. Se lo repito para que se quede en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cómo podemos definir santificación? Como el proceso diario en el cual, a través de una vida de conversión personal, tú y yo vamos alcanzando la santidad. En la charla del plan de salvación de nuestros retiros, a ver si se acuerdan, nosotros decimos: yo no necesito ser santo para ser salvo, pero sí necesito ser salvo para ser, amén. Y todos y cada uno de los que estamos hoy acá, yo estoy seguro que hemos abrazado nuestra salvación en Cristo Jesús, amén. Entonces estamos en el camino de la santidad. Estamos llamados por Dios a la santidad. Pero fíjate en algo, mi querido hermano. La santidad no es todo lo que sabemos, sino todo lo que nosotros vivimos. Tú y yo podemos ser grandes predicadores, maestros, tener cientos de cursos de espiritualidad,
leernos la Biblia 10 veces por año. Pero si con nuestro comportamiento, con nuestra manera de actuar o nuestro testimonio de lo que les hablaba San Pablo a los de Tesalónica, nosotros no le dejamos saber al mundo lo que nosotros vivimos en nuestro interior, no estamos caminando en santidad. ¿Cuántos de nosotros muchas veces podemos caer en el error de pensar que la santidad es para ciertos escogidos o elegidos de Dios? Fijamos nuestra mirada en muchos santos de la iglesia y decimos, no, mi vida nunca podrá ser como la de él, como la de ella, y por tal razón no optamos a ese estilo de vida. Pero nosotros deberíamos de tener claro que la santidad no es el privilegio de unos pocos, sino el deber de todos los que nos llamamos hijos de Dios. Y nos lo reafirma el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2013, que nos dice: todos son llamados a la santidad. No unos pocos, no ciertos escogidos o elegidos de Dios, no. Todos, tú y yo, mis hermanos, somos llamados por Dios a una vida en santidad. Ahora, fíjate bien, un principio de vida que estoy seguro que todos nosotros hemos aprendido en este camino es que yo no puedo dar aquello que no tengo. Yo no puedo dar al otro aquello que no tengo, aquello que no vivo, aquello que no atesoro. Hoy vamos a comprender que tú y yo estamos llamados a santificar y a santificarnos en nuestro matrimonio. Pero para ello, tú y yo debemos de comenzar primero a vivir la santidad en nuestra propia vida. Porque si no estamos viviendo en santidad, ¿cómo pretendemos entonces que vamos a llevar ese camino de santidad a nuestro matrimonio, que puede estar pasando también por momentos en los que los necesita muchísimo? ¿Vives tú una vida en santidad, mi hermano? Respóndetelo tú. ¿Vivo yo una vida en santidad? Y nos vamos a encontrar que muchas veces en este caminar no encontramos el deseo, la motivación, el impulso para poder optar por este estilo de vida. ¿Y saben por qué es? Porque no estamos viviendo una vida de gracia. La gracia de Dios no nos invade, no nos nutre. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado que la gracia de Dios nos santifica? Nos los han mencionado en los mensajes de esta mañana. La gracia de Dios me santifica. Fíjense que el pasado 1 de agosto nuestra iglesia celebraba a uno de los santos más importantes de nuestra iglesia, que es San Alfonso María de Ligorio. Y este santo nos dice: un gran deseo de ser santo es el primer paso para llegar a serlo. Si queremos vivir en santidad, lo primero que tenemos que hacer es desear esa vida que Cristo nos ofrece. Gloria a Dios. Fer decía que para poder querer y ser santo tengo que desearlo. Es el primer paso que nosotros podemos dar. Hoy yo les quiero preguntar, ¿sabes tú cómo inicia tu vida en santidad? Fíjense que nuestra iglesia católica, en el catecismo, en el inciso 1999, nos dice que la gracia de Cristo es un don gratuito, es decir, que es gratis, que Dios nos da por medio del Espíritu Santo en nuestra alma para sanarla del pecado y para santificarla. Es decir, que nosotros recibimos esta gracia, inicia nuestra vida en santidad en el bautismo. Y es en el bautismo donde yo recibo esa gracia santificante y divinizadora. Es entonces la gracia en nosotros esa fuente de santificación. Y hemos hablado sobre la gracia, desde la primera charla la han estado tocando. Y si nosotros pensamos y vemos qué es en sí la gracia
La gracia divina viene directo al corazón de Dios. Y es un regalo inmerecido que nosotros recibimos del Señor, lleno de misericordia para toda la humanidad, es decir, para todos nosotros. Y entonces nos damos cuenta que la gracia juega un papel importante y necesario en nuestra vida de santidad, ¿sí? Y como dijimos, y como dijo Fer anteriormente, es un proceso de vida de conversión. En el literal 1989 el Catecismo dice que la primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión. Y sabemos que no hay santidad sin conversión, es decir, que todos los que estamos acá vamos en ese camino de santidad que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y nos invita y nos dice que la gracia es una participación en la vida de Dios. Hoy, ¿dónde encontramos nosotros la gracia de Dios? En una vida de comunión con Dios, que está implícita en mi oración, mi relación personal con Dios, mi lectura de la palabra. Está implícita mi devoción hacia Dios, esa entrega hacia los demás y esa vida sacramental. Y ustedes saben que un sacramento, mis hermanos, es un signo sensible que produce gracia divina. Es decir, que un sacramento es causante de gracia. Y el Papa Francisco, si yo les dijera, hoy que estamos hablando de la santidad, ¿cuál es el camino corto para lograr la santidad? ¿Ustedes lo quisieran saber? ¿Sí? El Papa Francisco nos dice que el camino corto a la santidad consiste en conocer, amar e imitar a Jesús. ¿Creen que son cosas que son fáciles, que nosotros o ya estamos encaminados o que lo podemos hacer? Yo creo que sí. Conocer, amar e imitar a Jesús. Pero les voy a decir una cosa. La santidad implica también un esfuerzo, una renuncia, un sacrificio. No es así de fácil. No podemos alcanzar la santidad si yo pretendo estar cómodamente sentada sin hacer nada, ¿sí? O incluso llevando una vida marcada por la ley del mínimo esfuerzo, donde yo pretenda que tal vez mi vida de oración se resume solamente al día que yo fui a asamblea, o que un servidor llegó a orar por mí, o que de repente pretenda que mi lectura de la palabra, que es parte de lo que me lleva a la santidad, sea solamente en la lectura que yo oí en la charla del domingo del retiro de matrimonios. 3 lecturas oí un poquito más. O en la clase del redil posiblemente. Yo le quiero preguntar a usted, sin que me levante su mano y que esto quede en su corazón. ¿Ustedes son de las personas que van a misa todos los domingos? Contésteselo solo usted. Si es así, bendito Dios, ¿será que usted quiere entrar en este camino de santidad? ¿Y quién de ustedes se toma el esfuerzo por ir un día extra a recibir el cuerpo de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que usted se confesó? Si fue hace una semana, si fue hace 2 semanas, ni te quiero decir porque ya llevo más de 1 año sin poderme confesar. ¿Cuándo fue la última vez que usted ayunó? Y que lo analicemos y que lo pensemos cada uno de nosotros, porque son factores que también están implícitos dentro de mi santidad. Porque en pocas palabras, si yo me conformo con hacer lo mínimo necesario, posiblemente yo estoy viviendo un cristianismo light y va a ser bien difícil que yo pueda alcanzar la santidad. Fíjense que el catecismo en el numeral 2015 nos dice que el camino de la perfección pasa por la cruz. Y nos da miedo pasar por la cruz. Ay, no, yo por eso no quiero. La Pati hablaba de su proceso de cruz que tuvo que vivir, y yo sé que muchos hermanos han estado pasando por diferentes circunstancias, no solo en enfermedad, tal vez en problemas económicos, donde ambos están sin empleo, dificultades con nuestros hijos, que de repente nos toca doblar rodillas, porque mi esperanza es Cristo. Pero yo tengo que saber que unidos a Cristo yo voy a encontrar esperanza, porque no hay santidad, mis hermanos. Óigame bien, sin renuncia y sin combate espiritual. ¿Y a qué tengo que renunciar? A mí mismo.
No puedo renunciar a lo que Fer tiene que renunciar. Él tiene que renunciar a lo de él y yo tengo que renunciar a mí misma, a mi egoísmo, a mis formas de pensamiento que son diferentes a los de Dios, a mi desánimo, a mis omisiones, a mi pecado, que tal vez lo vengo arrastrando desde hace mucho tiempo y que me cuesta soltarlo. Fíjense que el Papa Francisco decía que ser santo es sencillo, pero que requiere mucha valentía, mucho coraje y mucha fortaleza. Hemos hablado de santos y Pati decía, ¿tenemos algún santo que nos impacte en nuestra vida? Fer decía hace un rato, nos ponemos a la altura y si tú me decís, es que compárate con un santo, ni me digas porque es imposible que yo lo pueda hacer. Pero entonces, ¿será que un santo es entonces alguien que nunca pecó? Que no falló en algún momento. Y yo te quiero decir que todos los santos han tenido defectos y fallos de diferentes circunstancias, pero su santidad ha consistido en saberse levantar a tiempo y seguir adelante. A mí me resuenan las palabras del Papa Francisco porque desde su pontificado, desde sus inicios, en esa jornada que estuvimos algunos que están acá en Río, él nos decía, cada vez que usted se caiga, no importa las veces que usted se caiga, lo importante es que usted se levante. Levántese, dijo ahora el padre Carlos Manuel, levántese. En cada charla dijeron, levántese. No importa si usted se siente derrotado, si siente que no tiene esperanza, el Señor lo quiere levantar. El testimonio de Jorge, ahora que lo escuchamos, Dios tiene la última palabra en nuestra vida. Dios quiere hacer algo nuevo en usted. Si usted ve a su media naranja a la par y no le ve sentido de tener a su media naranja a la par o dice no tiene remedio, el Señor le dice si tiene remedio. Pero hay que hacer nuestra parte y tenemos que orar. Oremos por nuestra pareja. El Papa Benedicto dice, santo no es el que nunca peca, sino el que se arrepiente y se reconcilia. Nosotros no hemos terminado esta batalla, mis hermanos. Todos los días es un día de conversión en nuestra vida. Y todos los días es un momento en que Dios nos dice qué es lo que podemos mejorar y que podemos transformar. Pidámosle al Señor que nos quite los tapones de nuestros oídos o la venda de nuestros ojos para que nos haga reflexionar y ver qué es lo que yo puedo mejorar en mi vida. Fíjense que les decía que no hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. Y hoy vamos a ver, dice 2 de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Esta es palabra de Dios. Y yo le quiero preguntar, ¿será que usted está peleando la buena batalla? ¿O usted ya se cansó de luchar? ¿Ya se cansó de intentarlo? Tal vez se propuso ciertos resultados y no los ha visto. Y ha tomado la decisión de mejor tirar la toalla o dejar de pelear, de batallar. Y de pelear no le estoy diciendo que nos vamos a agarrar a duros o diciendo dime que tú, a pelear la buena batalla. Si usted no se ha dado cuenta, mis hermanos, estamos constantemente en nuestra vida personal y en nuestra vida familiar en una batalla constante. Y nosotros nos tenemos que saber armar con la buena armadura, con palabra de Dios, con oración, con sacramentos. Tenemos que estar armados constantemente. Alex decía al inicio que estamos batallando y que el enemigo quiere destruir los matrimonios. ¿Cómo nos preparamos nosotros? ¿Será que nosotros oramos por nuestros esposos? ¿Que oramos por su esposa? Es una manera de poder estar ayudándoles. Y va a ser bien difícil que nosotros pretendamos vivir un matrimonio en santidad si yo mismo no he optado por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, que es buscar mi propia santidad. Y el matrimonio por sí mismo como sacramento es fuente de gracia para los esposos. Es una fuente de gracia para los esposos. Y miren qué lindo lo que nos dice el catecismo en el numeral 1641. Por medio de la gracia del sacramento del matrimonio, los esposos se ayudan mutuamente a santificarse en la vida conyugal, en la acogida de los hijos
y en la educación de ellos. En el numeral 1642 dice: Cristo es la fuente de esta gracia, y mediante el sacramento del matrimonio sale el encuentro de los esposos cristianos. Y miren qué interesante lo que dice, porque es la acción de Jesús con los esposos en este sacramento. ¿Qué hace ellos? Permanece con ellos, les da fuerza para seguir tomando su cruz, de levantarse después de cada una de sus caídas, de perdonarse mutuamente y de llevar las cargas unos de otros. Yo les quiero decir, muchos de aquí estamos acá viviendo en sacramento del matrimonio y tenemos que darnos cuenta de la bendición de esa gracia que nos acompaña y de esa alegría y esa bendición que Dios quiere darnos al acompañarnos hacia nuestra santidad, ¿sí? Pero posiblemente habemos matrimonios acá que tienen toda la apertura para poderse casar, pero no han buscado el querer tener ese sacramento de matrimonio. Y yo quiero que hoy usted se ponga a pensar, puede ser que nos pase como los esposos Paz, que pasaron 5 años para poderse casar y que Dios esperó un momento para hablarle al corazón del esposo. Pero si usted desde ese momento comenzó a sentir cosquillas en su estómago de saber que Dios le está llamando, dése cuenta de la bendición que el sacramento trae, porque ese nos lleva a la santidad. Permitamos y busquemos el poder tener ese sacramento y pedir la gracia y la bendición de Dios para luchar en esa vida de santidad. Y también a los hermanos que tal vez están casados por segundas nupcias. La iglesia nos ofrece, no nos desanimemos, la iglesia nos ofrece muchas oportunidades desde nulidad, pero no nos quedemos con los brazos cruzados sin poder luchar y lograr para ver si ese sacramento puede llegar a nuestra vida. Dios que conoce, Él sabe todo lo que es mejor para nosotros. Y aquí vale la pena que nosotros les mencione, nosotros seguimos a un sacerdote que se llama Monseñor Munía, y él dice lo siguiente: el matrimonio es el escenario que Dios ha pensado para nuestra santidad, porque la santidad es una entrega. Y nosotros sabemos que el matrimonio también es entrega. Fíjense que hay muchos matrimonios santos, desde San José, Santa María la Virgen, San Joaquín y Santa Ana, que son los papás de los abuelitos de Jesús. Pero hay otros matrimonios que han llegado juntos como matrimonios a ser santos. San Aquila y Santa Priscila, San Luis y Santa Celia, y hay un sinfín de matrimonios. Y es momento de que reflexionemos cuál es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Nosotros vamos a descubrir que estamos creados por amor y estamos llamados a amar. Y en este camino de santidad está marcado por el amor, y un amor que hace que nos entreguemos y que nos donemos completamente a la otra persona. Y con eso vale la pena que nosotros hablemos del amor conyugal, porque este amor conyugal nace del sacramento del matrimonio, y Dios se compromete en el amor conyugal, en ese sacramento, a caminar y a recorrer con los esposos juntos ese camino de santidad. Y es importante que sepamos que el amor conyugal tiene ciertas características. El amor conyugal es total, es fiel, es libre, es fecundo y es para siempre. Es total, fiel, libre, fecundo y es para siempre. ¿Y qué pasa si alguna de estas características falta? Se puede hablar de amor, pero tal vez no de un verdadero amor conyugal, sino un amor a la carta. Un amor donde yo decido hoy sí quiero ser fiel, hoy no quiero ser fiel. Hoy sí soy total, hoy no te quiero ver. Y es importante que nosotros veamos esto. Amorcito. Fíjense, mis hermanos, que el Papa Francisco escribió una exhortación apostólica en la que habla totalmente sobre la santidad. Se llama Gaudete et Exsultate, lindísima. También les dejamos de tarea para que la puedan buscar en la web, ahí se encuentra y la podamos también leer. Encontramos una riqueza de material en lo que el Papa nos dice. Y en uno de
en esta exhortación apostólica, dentro de las muchas cosas que nos habla el Papa, nos habla que hay dos límites que no nos van a permitir que nosotros alcancemos la santidad en nuestro matrimonio. Pero lo curioso de esto es que dentro de cada uno de esos límites también encontramos vicios o malos hábitos que van a entorpecer nuestro caminar en santidad para cada uno de nuestros matrimonios. Yo les voy a hablar del primero de esos límites, que es el individualismo. Y tenemos nosotros que saber que el camino de santidad en el matrimonio es un camino de dos. No puede estar luchando solamente una persona por tratar de alcanzar la santidad, porque no lo va a conseguir. Se va a cansar, se va a frustrar y muy probablemente se va a hacer completamente a un lado. Porque no podemos olvidar que en el matrimonio ambos nos volvemos una sola carne. Y como su nombre le indica, este límite del individualismo me hace centrarme completamente en mí mismo, en mis deseos, en mis necesidades. Y comienzo a vivir mi matrimonio en un egoísmo completo y total. Ya no se trata entonces de una entrega y una donación al otro, ya no, sino en primar todo aquello que yo necesito, requiero y exijo para ser feliz, sin importar la necesidad por la que puede estar pasando mi cónyuge y mis hijos. Entonces, uno de los malos hábitos que tú y yo debemos de cuidar en nuestro matrimonio es el egoísmo. Y una de las cosas que nosotros necesitamos saber es que detrás de todo mal hábito se va a encontrar siempre el egoísmo. Y mis hermanos, todos y cada uno de nosotros acá presentes somos egoístas por naturaleza. Pero el matrimonio, tu matrimonio y mi matrimonio, solo va a poder funcionar cuando tú y yo seamos capaces de hacer de nuestra vida un lado completamente el egoísmo y darle verdadera importancia a las necesidades de tu cónyuge y de tus hijos. Y es que, mis hermanos, un proyecto de donación y de entrega como lo es el matrimonio no puede ser egoísta. Por eso Dios nos llama a que cada uno de nosotros seamos el factor de cambio. Que no estés esperando que sea la otra persona quien dé el primer paso. Dalo tú. Sé tú ese factor de cambio. ¿Cuántos de nosotros caemos diariamente en el error de estar pensando siempre en nosotros mismos? Pensamos y pensamos en nosotros mismos, que cuánto nos cansan nuestras responsabilidades. Es que tengo que proveer. Y muchas veces se llega el fin de mes y no tengo todo lo que necesito. Es que necesito atender todo en mi casa. Y a veces pensamos y nos decimos, es que si yo no tuviera esto o no tuviera aquello, todo fuera más fácil. Otro mal hábito que también vamos a encontrar dentro de este límite del individualismo es criticar continuamente al otro. Criticar continuamente al otro. Y ojos, mis hermanos, una de las mayores luces de alarma que se encienden en nuestros matrimonios es la crítica constante. El que pasamos expresando día con día, momento a momento, quejas continuas que nos desgastan, nos dañan, nos lastiman. Y es que cuando tú y yo estamos viendo siempre lo negativo de todo, tendemos a generarlo, mis hermanos. En un momento de nuestro matrimonio nos apoyábamos, nos dábamos ánimo, nos empujábamos uno a otro. Ahora nos pasamos reprochando y restregando los errores en la cara. Podemos decir, no hombre, sí,
si yo estoy bien, más o menos bien. Pero mira, Fer, quien está ahorita a mi lado es el que está podrido, verdaderamente mal, lleno de tantos defectos que yo ya no soporto, que yo ya no tolero. Es un espinazo el que Dios me ha puesto a la par mía. Y yo te quiero recordar lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 12, 8, 9. Le he pedido 3 veces a Dios que me quite esta espina. Y Dios me ha dicho, te basta mi gracia. ¿Cuántas veces le he pedido a Dios, quítamelo? Ya no lo aguanto, ya no lo aguanto. Ya no nos soportamos. ¿Y qué te dice Dios? Te basta mi gracia. Mis hermanos, como nos decía Majito, todos los santos de nuestra iglesia, todos han tenido defectos y se han santificado conviviendo con esos defectos. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tanto tú y yo estamos dispuestos en este camino de santidad a convivir con los defectos de tu cónyuge? Otra vez, ¿qué tanto estás dispuesto, mi querido hermano, mi querida hermana, en este camino de santidad a convivir con los defectos de tu cónyuge? Fíjense que el plan de salvación de Dios puede ir de la mano de ciertos defectos, pero la tendencia a pasar criticando continuamente los defectos de los demás es jugar a ser Dios. Ahora, ojo, muchos de ustedes se podrán estar frotando la mano porque dicen, no hombre, pero si yo ya la hice. Fer ya dijo que me tenés que aguantar con los defectos que tengo, así que hoy la socás. Te aguantás. No, mis hermanos, no. El camino de santidad es aquel que me lleva también a la altura del varón perfecto. No quiero que te quedes en ese sofá, en la ley del mínimo esfuerzo. Es momento que te levantes y que emprendas el camino que Dios te presenta, sabiendo que la voluntad de Él para tu vida es tu santificación. Yo quiero que hagamos un ejercicio. Lo vamos a tratar de hacer en orden. Pero ahí donde cada uno de ustedes está, ponga su silla frente a cada uno de ustedes. Póngase frente a frente. Tratemos de no perder esta unción tan preciosa que Dios nos está regalando. Pónganse de frente y ahora que están de frente, vamos a hacer algo que tal vez muchos de nosotros no estamos acostumbrados a hacer o nos cuesta hacer. Mírense a los ojos. Mírense a los ojos. Cuesta. Tenemos la necesidad de pronto de ver a otro lado, pero no. Mira a los ojos a tu pareja y viéndolo a los ojos, viéndola a los ojos, ¿qué es lo primero que descubres en su mirada? ¿Sus virtudes o sus defectos? ¿Qué ves en su mirada? Los gritos,
los desencantos, las peleas, el rechazo, la falta de empatía, el abandono. Síguelo viendo a los ojos. No te pierdas esta bendición. La infidelidad, los golpes, esas palabras que te han lastimado. Míralos sus ojos. ¿Qué descubres en ese rostro? ¿Qué ves? Su amor incondicional, su entrega, su dedicación, sus ganas de luchar, de salir adelante, su amor por ti, por esos hijos que son de los regalos más grandes de Dios para tu vida. Vamos, no te canses de ver. Porque en esa mirada Dios te invita a que también lo descubras a Él. ¿Ves a Dios? Que haya estado contigo en esos momentos difíciles, duros, de sufrimiento, de dolor. Ahí ha estado Dios. Señor, tú eres quien nos ha citado en este domingo para estar acá contigo. Tú conoces a cada uno de tus hijos que has querido traer a este retiro. Tú los conoces, conoces sus historias, conoces todo de ellos. Conoces si están lastimados, dañados. Y muchas veces ese daño que recibieron de chiquitos, de pequeños, los han llevado también a que dañen a esa persona que tú les has puesto para que compartan completamente toda su vida. Te pido, mi Dios, que en adelante, cada vez que se miren, así como hoy lo hacen, te puedan encontrar a ti. Para saber que todo tiene un propósito y una razón de ser, que nada pasa en vano. Y que tú eres parte también de esa historia, de ese matrimonio, de ese camino matrimonial en el que tú los has unido y nos invitas a participar de ese camino en santidad hasta que estemos en tu presencia, contigo. Gracias, Señor. Dele un beso de 6 segundos, por favor, a esa persona que usted tiene enfrente. No se vayan a pasar, se los voy a contar.
Eso. Ay, no se emocionen, va. Ya estuvo. Mis hermanos, algo que yo quiero que te quede completamente claro es que en ese momento, fíjate bien, Dios, a ver, escucha esto que te quiere decir Dios. Dios ha puesto frente a ti, Dios ha puesto frente a ti a la persona providencial que tú necesitas en tu vida para lograr tu santificación. Fíjate bien, Dios ha puesto frente a ti a la persona providencial que tú necesitas para tu santificación. Dios quiere que te sirvas de sus virtudes para que te santifiques. Pero ¿sabes qué? También quiere que te sirvas de sus defectos. Amén. Otro mal hábito que también nosotros encontramos dentro del individualismo es que nosotros continuamente estamos tomando decisiones sin consultar a nuestro esposo, sin consultar a nuestra esposa. Y es que nuestro orgullo muchas veces nos va a tratar de convencer que tú estás en un momento de tu vida en el que no necesitas andar consultándole nada a nadie. Tú eres capaz de poder tomar tus decisiones y no se las necesitas preguntar a nadie. Pero mis hermanos, el orgullo ha sido la perdición de muchos matrimonios. Las parejas más sanas han logrado descubrir que toda decisión que ellas toman de forma individual, de alguna u otra forma, siempre va a repercutir en el otro. Por eso siempre que tienen que tomar una decisión, se juntan, se comunican, llegan a un acuerdo y toman una decisión. Mis amados hermanos, el individualismo lo que hace es que me lleva a encerrarme en mi propio mundo y me aísla de todas las personas, sobre todo de aquellas que yo tengo muy cerca. Decía un sacerdote que nosotros también amamos mucho: las nuevas tecnologías han acercado a los que vivían lejos, pero han alejado a los que viven cerca. ¿No les parece curioso? ¿Cuántos de nosotros en el momento de estar compartiendo una comida, cuando vamos en el carro, cuando estamos incluso antes de acostarnos, antes de dormirnos, en lugar de compartir con nuestra comida, de charlar con ellos, de conversar con ellos, de escuchar por lo que están pasando, de cuáles son sus problemas, mejor preferimos pasar viendo una pantalla, pasar viendo televisión? ¿Cuántos de nosotros hoy en nuestras casas, a tan poco 5 metros de distancias, mejor le enviamos un mensajito a nuestros hijos: bajen a comer que ya está servido? Por mensajito. Mis hermanos, tenemos que romper con el individualismo en nuestras familias. El individualismo también se vuelve una mina muy, pero muy peligrosa en la intimidad matrimonial, mis hermanos, de lo que Jorge y Vicky también nos hablaban en la charla anterior. La caridad conyugal y la donación al otro quedan completamente de lado, porque el individualismo a lo que me lleva es a mi propia satisfacción. Hay otros límites, hay otros malos hábitos dentro del individualismo que tal vez nos vamos a profundizar mucho, como estar siempre tratando de cambiar al otro. Es que tenés que cambiar esto. Es que si no, nunca vamos a ser feliz. Cambia. O la idea de dividir todo. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Pero mis hermanos, ¿cuál es el antídoto para el individualismo en este camino de santidad al que Dios nos invita a participar? Aprender a vivir en comunidad. Así nos lo dice el Papa Francisco y nos lo refuerza diciéndonos: la santificación es un camino comunitario, de 2 en 2. Tu primera comunidad que te santifica es
tu hogar, y esta comunidad está llamada a crearle un espacio al Señor resucitado para que día a día tú y yo lo podamos experimentar. Entonces, ¿qué podemos hacer tú y yo para poder vencer el límite del individualismo? Lo que nos dice esta cita. Y le dijo a Sara: mi amor, levántate y hagamos oración. Aprende a orar en familia. Ora en familia. Ora con tu cónyuge. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes dos oraron por sus problemas, por sus necesidades, por sus circunstancias difíciles? Oren con sus hijos. Nosotros últimamente con Majito y los niños hemos estado orando para que Dios nos acompañe en diferentes procesos familiares por los que estamos pasando. Y es una bendición y una riqueza tremenda, porque ¿cuántos de nosotros hemos escuchado: familia que reza unida? Hagámoslo. No dejemos de invitar a nuestra madrecita también a nuestras vidas. Ella nos va a ayudar para poder vencer el límite del individualismo que nos ataca. Y sobre todo, tratemos como cónyuges y en familia de participar de una vida sacramental. Porque María José les acaba de decir: los sacramentos son signos sensibles a través de los cuales Dios derrama su gracia para cada uno de nosotros. No nos quedamos como los papes que estaban a la par. Fíjense que el segundo límite que impide mi santidad, y este va a ser el último que vamos a tocar, y hay muchas limitantes que nos impiden la santidad, pero tomamos la decisión de solo abarcar dos. Ese segundo límite es la sedia. Yo creo que es un término que muchos de nosotros hemos escuchado, y ese término lo usaban mucho los padres del desierto, y poco a poco se fue sustituyendo por el término pereza, que significa voluntad floja o flojera de voluntad. O sea, perezosos, ¿verdad? Pero la sedia es mucho más profunda que la pereza. La sedia es haber perdido la ilusión, es haber perdido la esperanza, es haber pactado con la mediocridad y haber pactado con la tibieza. Y fíjense que después de tantos problemas que nosotros nos podemos enfrentar, en los cuales no los hemos resuelto, o incluso de miles de dificultades donde vemos el túnel, pero ese túnel no le veo ni la lucecita, ¿sí? Porque no le veo final. Viene la sedia y nos hace siempre esta pregunta: ¿y ya para qué? ¿Lo han dicho en algún momento? ¿Lo han pensado? ¿Lo han oído? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué si no sirve de nada seguir luchando? ¿Ya para qué si ya no tiene caso seguir juntos? Y un mal hábito que también se presenta en la sedia es estar pensando siempre en contar con una salida de escape a mis problemas maritales. ¿Y en qué consiste esto? Contar con una salida a nuestros problemas es que yo tenga y albergue en mi pensamiento la palabra separación o divorcio. ¿No les ha pasado que en un momento encandilado de pelea le dicen: bueno, si ya te cansaste, ahí está la puerta? Si no te gusta, siempre nos podemos divorciar. Incluso son pensamientos que nosotros tenemos y hasta en son de broma, hasta con nuestros hijos. Y si tu papá y yo nos divorciamos, ¿con quién te irías? Para ver quién gana, ¿vea? Y de repente albergamos esos pensamientos dentro de nosotros y los vemos como alternativa. Fíjense que oía un testimonio de una pareja que después de varios problemas que tuvieron, decían: nos propusimos los dos que nunca más íbamos a volver a decir la palabra separación y divorcio, y lo íbamos a quitar de nuestro vocabulario. Porque entre más lo ocupábamos, más se albergaba la idea de que eso fuera una solución a algún problema que nosotros pudiéramos tener, y no luchar para poder enfrentar diferentes circunstancias que nosotros podíamos tener. Y fíjense que la sedia lo que hace es que te limita a ti. Porque ¿cuándo fue la última vez que tú tuviste la oportunidad de poder hablar sin pelear? Óigame bien, no donde nos discutimos a decir tú, sino que cuando tuvieron la oportunidad sin pelear de hablar abiertamente con nuestra pareja.
de buscar llegar a un acuerdo, de poder decir cuáles son nuestros problemas, qué es lo que a mí me hace falta, qué es lo que a ti te hace falta de mí, qué es lo que nos está impidiendo poder seguir creciendo. Ahora en la segunda charla nos dieron ciertas preguntas. ¿Qué puedo hacer yo por ti? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo demostrar que yo te amo? Porque hemos visto que hay diferentes lenguajes del amor. Yo me peleaba con Fernando en el noviazgo porque mi lenguaje del amor eran los abrazos. O sea, yo me sentía amada si a mí me agarraban la mano, si a mí me abrazaban y a mí me besaban. Y Fernando era completamente lo opuesto. Él, su lenguaje del amor era diferente. Y de repente nos peleábamos por eso. Pero nunca, o sea, tuvo que pasar 6 años para que yo pudiera hablar con él y le pudiera decir, a mí me hace falta esto. Y yo estaba carcomida por dentro, porque no le lograba expresar lo que mi corazón sentía y necesitaba. Cuando tú tuviste la última oportunidad de decirle, en mi caso eran unos abrazos, puede ser desde la cosa más sencilla. Amor, no dejes la tapa abierta, porque después de 20 veces de dejar la tapa abierta, me enojo. Amor, quiero que por favor me recibas con la comida caliente. Son detallitos chiquititos, pero que poco a poco van minando nuestro corazón y se van haciendo de problemas pequeños a problemas grandes y que no logramos hablar. Fíjense que otro hábito destructivo que encontramos en la asedia es poner el matrimonio en espera mientras se crían a los hijos. Y nosotros hemos visto derrumbarse muchos matrimonios, porque la pareja no con una mala intención, porque no pensamos de que quiero hacerle daño a mi pareja. Hoy sí me voy a centrar en el niño porque vos hacete a un lado. Simplemente surge. Son bebés, son niños chiquitos que demandan tiempo, que demandan nuestra atención. Pero nos olvidamos que tengo que invertir en el matrimonio. Vienen los hijos y me olvido que tengo que invertir en el matrimonio. Los padres decían que habían los jueves que se iban a tener su cita. Los Silva decían que los viernes. Tal vez dentro de nosotros hay diferentes momentos que podemos tener para poderlo invertir. Y la asedia lo que hace es que me lleva a no querer dar esa mía extra. Ese extra porque se vuelve cansado dar la mía extra, ¿verdad? Cansado de todos los días. Hay gente que se tiene que levantar a las 4 de la mañana todos los días o 3 de la mañana. Yo a las 7 de la noche ya siento que mi cuerpo no da. Entonces no me pidas un poquito más porque no puedo darlo. Y nos cuesta dar esa mía extra. Pero ¿saben qué? Al final, cuando los niños crecen, nosotros hemos creado un nido y un matrimonio vacío. Y miren, hoy en día está bien de moda que nosotros queramos ser unos super papás y una super mamá. ¿Sí o no? Nos volcamos a querer ser lo mejor. Y con eso no estoy diciendo que nuestros hijos no necesitan atención, dedicación, amor, mirarlos a los ojos, tener tiempo con ellos. Pero posiblemente necesitan unos papás más normalitos, que se amen mucho, porque nuestros hijos necesitan vernos a nosotros amarnos. No que toda la atención sea completamente para ellos, sino que vean que los atendemos, pero que tenemos tiempo de calidad de pareja. Eso es lo que necesitan nuestros hijos. Y nosotros tenemos que darle el regalo a nuestros hijos, de ver que tienen unos papás en un matrimonio que se aman y que crecen juntos. Nosotros debemos moldearles a nuestros hijos, moldearles, ser ejemplo de ser un matrimonio que haga, aún en medio de dificultades, porque no todo matrimonio es perfecto, no hay ningún matrimonio perfecto, pero en medio de dificultades, en medio de problemas económicos, en medio de circunstancias difíciles, en medio de enfermedades, moldearles a ellos que existe la esperanza y el amor
que ellos deseen en un futuro poderse casar. Vieran qué dicha y no me pueden dejar mentir, pero hoy en día los jóvenes no desean casarse. Y muchas veces dicen, para yo tener un matrimonio como el de mis papás, sapo, no quiero. ¿Y qué tenemos que hacer para poderles enseñar eso? Porque ¿qué es lo que ven? Tal vez solo pleitos, solo dificultades, falta de cariño. ¿Cómo se tratan ustedes dos? Fernando, vení para acá. O le vuelve a decir, cosita linda, amorcito. ¿Cuáles son sus detalles? ¿Le hable así como al principio? ¿O ya no? Yo ya sé que cuando Fer me dice a mí, María José, es porque está enojado por algo. Y él ya sabe, si yo le digo, Fernando, ya sabe que hay algo que pasa. Pero estamos acostumbrados a podernos hablar con amor y con cariño. Y mis hijos lo notan. ¿Será que sus hijos lo ven a ustedes darse esos besos? No les estoy diciendo una montonada. Un beso de 6 minutos. Bueno, también vea. De 6 segundos. Es que me emocioné. De 6 segundos. Pero ¿será que nuestros hijos nos ven actuar de esa manera? ¿Nos ven a nosotros abrazados? Moldémosles ese tipo de matrimonio que ellos deseen en algún momento poder aspirar a quererse casar. Es dicha poder escuchar a mis hijos de 14 casi años y de 12 años y decir, cuando yo me case voy a tener 2 hijos. No, yo cuando me case voy a tener 3. Y la otra dice, no, yo solo 1 porque si tengo igual que mi hermano me vuelvo loca. Pero es lindo poder escuchar que deseen aspirar, casarse. Fíjense que otro hábito destructivo en la sedia es darse mutuamente las obras. Algunas parejas al inicio se daban todo lo mejor, ¿sí? Lo hablamos en charlas pasadas, que la cartita de amor, esas notitas que Jorge dice que su papá le da a su mamá después de 70 años. Pero piense usted, recuerde cómo era su actitud, no solo en el noviazgo, al inicio de casarse. ¿Cómo era usted? ¿Le dejaba la nota en la lonchera cuando le preparaba la lonchera a su esposo o a su esposa? Conozco a alguien que dice, todos los fines de semana mi esposo me cocina el desayuno. Qué lindo, ¿verdad? Y los esposos anoten. Darse todo lo mejor. ¿Será de que al inicio nos tratábamos de arreglar linda? Yo les voy a decir, yo recién casada me levantaba antes de lo que yo sabía que Fernando se iba a levantar y me iba a peinar. Y si me podía poner chapitas, me ponía chapitas. Entonces ya me volví a meter a la cama. Claro, eso lo dejé de hacer, ¿verdad? Pero definitivamente eso pasaba. O sea, había esa parte de querer dar todo lo mejor. ¿Será que su esposo le sigue abriendo la puerta del carro al día de hoy? No quiero decir levante la mano porque tal vez me los poncheo a un par. Pero ¿será que su esposo le sigue abriendo la puerta del carro? ¿Será que su esposa le dice, este día te voy a cocinar lo que más te gusta? ¿Será que tengo siempre esos detalles de amor? Y yo les quiero decir, esforcémonos porque pasa el tiempo y nosotros con las responsabilidades, con nuestros hijos, de repente comenzamos a dar sobras, lo que nos sobra. Y hay que esforzarnos para darnos lo mejor unos para el otro. Profundicemos en nuestro amor, en nuestro respeto, en nuestra amistad, en todas las etapas del matrimonio. No solamente al inicio, a medio camino y hasta el final. Qué belleza poder hacerlo. La llamada a la santidad es darse siempre. Yo les decía que la santidad era entrega, porque el matrimonio es entrega, y no solo al principio. Y usted sabe que la conversión continua es lo que a mí me ayuda a no estar dando lo que me sobra, porque Dios siempre tiene que hablarnos a nosotros y siempre nos va a decir qué podemos mejorar, porque el amor se conquista con amor, mis hermanos. Y mi propia conversión es el mejor regalo que yo le puedo dar a mi familia
no solo a mi esposo, no solo a mi esposa, a mi familia completa. Hoy, ¿cómo podemos vencer la asedia en este camino hacia la santidad en el matrimonio? No poner nuestra fe en piloto automático, no estar nosotros en piloto automático, buscar crecer, salir del conformismo y atreverme, y buscando la virtud de la diligencia. Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros no nos sentimos atraídos a permanecer en la orilla? Y en la orilla es estar solamente con aquello que yo ya me conformé. O sea, estoy viviendo problemas, dificultades, pero así soy y así me voy a quedar. Y no dar ese paso, porque Dios me está llamando a ir mar adentro, a dejar de criticar, a dar toda la entrega completamente para mi esposo, para mi esposa, a hacer lo mejor para cada uno de los de mi familia. Mis hermanos, Dios está implicado completamente en la santidad de nuestro matrimonio. Y tenemos que saber que cada uno de nosotros vivimos y venimos de historias familiares diferentes. Todos. Aquí, Álvaro viene de una familia diferente. Patti venía de una familia diferente. Pero al conocer y al contemplar cada uno de nosotros y saber que también nosotros somos parte de esa sanidad del otro, me ayuda a poder entender. Yo tengo mucho que estar agradecido con mi familia por todo lo que me dio, pero tengo que saber que tengo heridas y tengo malos hábitos que vengo arrastrando por a saber cuánto tiempo, y yo tengo que aprender a saber cortarlos. Hoy me he dado cuenta de muchos malos hábitos que impiden esa santidad en mi matrimonio, y Dios me hace un llamado primero a buscar mi propia santidad para luego luchar por ese regalo de amor que Dios quiere para mi vida, que es mi matrimonio. Y en este camino de conversión hay alguien que nosotros también podemos acudir, y es a nuestra mamá. Ustedes saben que mamita María ha recibido el regalo de Dios y el don de ser la dispensadora de gracias. Pidámosle, acudamos a ella, porque ella, siendo dispensadora de gracias, va a interceder por nosotros, por tu familia, por tu esposo, por tu esposa. Fíjense que queremos comentarle con Fer parte de nuestro testimonio. Yo conocí a Fer aquí en esta comunidad. Yo me convertí a los 17 años, me hice novia de Fer a los 19. Y la verdad es que nosotros duramos 7 años de novios antes de casarnos. Y yo podría decir que tuvimos un noviazgo que lo pudimos vivir mucho en santidad, tratando de querer agradar a Dios. Pero había una cosa que nos movía todo completamente. Había algo que era nuestra piedra de tropiezo, por así decirlo. Y era que como cada uno de nosotros venía de familias diferentes, era que nosotros no nos habíamos aprendido a comunicar bien a lo largo de nuestro matrimonio, de nuestro noviazgo. Entonces de repente teníamos ese ejemplo que yo les decía, que yo quería que Fer fuera más apapachador y yo no podía decírselo a él. Hasta en un momento que casi terminábamos, ¿verdad? Y el Señor me mostró que al poder nosotros ir aprendiendo a comunicarnos, íbamos a tener una mejor relación. Y llegamos así al matrimonio. Yo no me había dado cuenta que mi mamá hace mucho tiempo, yo soy una persona mecha corta, o sea, de verdad, les abro mi corazón, yo soy brava, no mucho, pero algo brava. Y mi mamá en algún momento de pequeña me dijo, tal vez en alguna crisis que me dio, pero me acuerdo también de sus palabras, y me dijo: ay, mamita, con ese carácter nadie te va a aguantar. Y esas palabras formaron en mí el miedo de poder afrontar lo que yo quería decir o lo que yo quería reclamar, porque yo pensaba que este hombre se me iba a ir. Entonces yo mostraba la cara linda, hermosa de santita, ¿verdad? Y que no pasaba nada, porque yo no lo quería perder. Y así entré a mi matrimonio. Y entramos
contentos. No es que tuviéramos grandes dificultades ni mayor cosa, pero siempre entramos con ese pie cuico, ¿verdad? Y tuvimos ciertos roces de los cuales de repente se me salía el logro que hay en ti, ¿verdad? O sea, me salía por otro lado y explotaba en algún momento porque no lograba hablar a tiempo lo que yo necesitaba hablar. Y yo me acuerdo que nuestro punto más crítico y más caótico fue cuando nacieron mis hijos. Yo tengo gemelos, ahorita van a cumplir 14 y a los 11 meses quedé embarazada del tercero y tenía niños, eran trillizos. Y de verdad que los primeros años fue caótico. Y yo le decía a Fer, siento que no tengo vida. Yo era ama de casa y yo le decía, no tengo vida. Vos vas a la oficina y te despejás. Yo no. Y cada vez habían ciertas cosas que de repente yo deseaba, pero como no las hablaba, no podía solucionar lo que internamente estaba pasando en mí. Yo me di cuenta que de repente en esos roces de temas de niños que teníamos, Fer me dijo cuando yo le comenté y me dijo, mira, y si te sentís que no tenés vida, salgamos pues. Y yo le decía, no, porque no quería dejar a mis hijos. Yo no me había dado cuenta de tanta sobreprotección que yo tenía hacia ellos, porque era como una mamá pollo. Nadie podía cuidar a mis hijos mejor que yo. Entonces no los dejaba. Venía aniversarios y Fer me decía, salgamos a cenar. No. Hagamos tal otra cosa, dejarlos en la casa de tus papás o en la casa de mis papás. No, porque no lo podía dejar. Habían ciertas cosas que hacía como que hubiera roce entre nosotros por ese tema, por temas familiares incluso de mis papás, de sus papás. Y yo me acuerdo que no era capaz de poderlo decir. Y hace como 8, quiero ver, tienen 14, como hace 10 años vine en un retiro de pareja. O sea, tuve que esperar 4 o 5 años o 4 años de que mis hijos estuvieran grandecitos para poderles decir a Fer, porque nos pusieron así como los pusimos hace poco, y que pudiéramos hablar de todo lo que había dentro de nosotros. Hasta ese momento fui capaz de poderle decir lo que mi corazón albergaba, lo que yo sentía, las razones por las cuales yo me había dado cuenta que yo era sobreprotectora. Y en ese momento, con el miedo de cuál iba a ser la respuesta de Fer, encontré una persona que me apoyó, me abrazó, lloramos juntos, habían heridas marcadas en mi corazón profundas que yo no me había dado cuenta. Y el Señor comenzó a restaurar nuestra parte, nuestra unión y nuestra comunicación, para que al día de hoy nosotros nos sintamos cada vez mucho más fortalecidos en esa área. Claro, hoy empujo a mis hijos para que se vayan a la casa de los abuelos, ¿vea? Y hoy les cuesta porque no se quieren ir a ningún lado, quieren pasar en la casa. Pero le doy la gloria a Dios. Realmente el matrimonio no es perfecto, hemos tenido altos y bajos en nuestra vida, pero hay algo que yo estoy clara y segura, es que Fer, para que no digan que estoy enojada ahorita con él, Fer ha sido una persona de que conmigo me ha fortalecido en todos los momentos. Y yo le digo de que el Espíritu Santo realmente ha estado con él, porque tal vez yo en nuestra relación he sido la persona que más me ha costado, que he luchado en un montón de cosas, y él ha sido la persona idónea que ha estado a la par mía, fortaleciéndome en cada momento de mi vida. Así que yo le doy la gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues, como dice María José, cada uno de nosotros que estamos acá tenemos una historia de vida, y en esa historia de vida todos hemos tenido nuestros daños, nuestras heridas. Y lo que yo viví en casa de mis padres, tal vez de una manera inconsciente, hizo que yo me comportara de una manera completamente egoísta y orgulloso en los primeros años de mi matrimonio. Y fue haciendo este mensaje
a mí que me tocaba dar el límite del individualismo, que yo comencé a hacer memoria de algunas cosas que yo decía, Dios guarde cómo hice sufrir a mi esposita con ciertas actitudes infantiles, porque en mi casa nunca aprendí sobre la verdadera comunicación asertiva. No había comunicación, ¿verdad? Ahí se hacían las cosas como mi padre lo decía y no había manera de poder decirlo de una manera diferente. Era, se hace así y ya. Aunque a mí no me gustaba, inconscientemente yo lo adopté. Y llegué a mi matrimonio, tal vez sin saberlo, siendo una persona muy egoísta. Una persona que simplemente pensaba en mí, en lo que a mí me gustaba, en cómo me tenían que tratar a mí. Me recuerdo de una de esas veces, estábamos recién casados, no habían llegado aún los niños, que era un domingo y María José estaba hablando por teléfono con no sé con quién. Y yo llegué al cuarto y era como que le tenía que decir algo importante a María José. Y ella estaba hablando y solo me hizo, espérate. Y yo, ¿y cómo? O sea, yo lo que esperaba es que colgara inmediatamente el teléfono y, amorcito, ¿qué querés? Te escucho. Eso para mí fue cortocircuito. Al punto que me fui de la casa, no le contestaba las llamadas y regresé entrada la noche. Ese era mi egoísmo. Egoísmo de que si las cosas ella no las hacía como yo decía, yo le dejaba de hablar por una semana. Y no éramos capaces de poder entablar conversación. Que se aguante, chis. Ya va a llegar el momento y ya nos vamos a reconciliar, pero para que aprenda. O sea, siempre era viendo a la otra persona para que ella me diera lo que yo pedía para ser feliz. Orgulloso porque, como les decía María José, nunca tuvimos nosotros al inicio una buena comunicación. Entonces, cuando comenzaban a darse ciertas cosas dentro de nuestro matrimonio, yo tal vez a los primeros que acudía eran o a mis hermanos mayores, o a mi papá, o a alguna de mis amistades. Mira, fíjate que esto yo lo veo en la parte económica y esto quiero y tal carro. Y yo llegaba a casa con la decisión tomada. Simplemente le llegaba a contar. Mira, fíjate que vamos a hacer esto. Y yo creo que María José en su momento también, con tal de no entrar en mayor discusión y por lo mismo que ella ha contado en su testimonio, también no le daba mayor apertura a eso o no le daba mayor importancia. Pero así fuimos creciendo en el matrimonio hasta que en una de esas veces sí tuvimos que sentarnos porque ya chocábamos y fue de hablar, de entendernos, de poder darnos cuenta qué es lo que a ti te parece y qué es lo que no te parece. Y por el mismo amor que nos tenemos, tratar entonces cada uno de ceder, pero siempre buscando un acuerdo. Ahora, una de las cosas que a mí más me costó es que en esos primeros años, y María José no me va a dejar mentir, es que yo trataba de cambiarla en un gran montón de cosas. Yo sabía un poco su historia de vida en la familia. Entonces habían ciertas actitudes como de feminismo que yo decía, Dios guarde, aquí no. Entonces no, vea, espérate mamita, aquí no es así. Y tenés que cambiar eso, porque si no vamos a tener problemas. Y entonces van a venir las discusiones. Y entonces me volví a ir de la casa o le dejaba de hablar una semana. Hoy me puedo reír, pero en ese momento, Dios mío, no sé ni en qué estaba pensando. Me llené de esa asertividad de la que decía el padre y le dije, vení para acá. Yo sé que en tu vida con tu familia tú has tomado malas decisiones, pero en este día
En el nombre de Dios yo te reprendo, le dije. Porque no podés seguir siendo del Barcelona. Tenés que ser del Real Madrid porque yo, tu marido, hombre de este hogar, soy del Madrid. Imagínense a lo que llegué. Y la intentaba cambiar, aún en eso, con mi propio egoísmo, pensando que eso era importante. Y yo creo que desde ese momento todavía rechazó más el fútbol. Porque hasta eso yo quería cambiar en ella. Pero, mis amados hermanos y hermanas, no hay duda que el camino en el matrimonio es un camino de santidad. Y a lo largo de todos estos años que Dios nos ha permitido convivir juntos, nos ha permitido santificarnos a ambos. Hoy esas cosas, para la gloria de Dios, podemos decir que es del pasado. Ella es feliz ahora siendo del Real Madrid, ve los partidos conmigo, los celebramos, gritamos los goles. Y todo eso ha quedado atrás. Esas cosas que de pronto no nos permitían comunicarnos, esas cosas que a mí me hacían ser sumamente orgullosos, Dios me ha permitido poder tener esa templanza, esa entereza para poder comunicarnos y para poder entendernos. Mis hermanos, de verdad que hoy, en esta tarde, lo que Dios ha querido reafirmarnos a cada uno de nosotros es que conozcamos su voluntad y que su voluntad en nuestras vidas es que quiere nuestra santificación, que es ese camino diario en el cual, a través de una conversión personal, tú y yo vamos a alcanzar la santidad. Recuerda lo que nos decía el Papa, la santidad no la encontramos en las cosas extraordinarias de la vida, sino en lo ordinario de la vida, en las cosas que hemos platicado. Que para que tu matrimonio pueda vivir en santidad, primero tiene que comenzar contigo. Y si no lo tienes, ve a los sacramentos, que son fuente de gracia, que te pueden alimentar, que te pueden dar fortaleza, para que tú y yo podamos anhelar y desear esa vida en santidad que tanto queremos. Mis amados hermanos, hoy, esta tarde, que tú conoces cuál es la voluntad de Dios en tu vida, te pregunto, ¿estás dispuesto a tomar el llamado que Dios te hace para vivir en santidad? ¿Quieres luchar, mi amado hermano, para llevar esa vida en santidad a tu vida personal y luego a tu matrimonio? 3 cosas tienes que hacer. Primero, levanta tu mano y pide ayuda cuando lo necesites. Está bien, mis hermanos, que tú puedas pedir ayuda en momentos en donde no puedes más. Segundo, como nos decían los Silva, apóyate en tu comunidad. Tenemos esta comunidad hermosa con la que Dios nos bendice, en donde podemos encontrar pastoreo personal y pastoreo en parejas. Búscalo. Y tercero, busca la gracia de Dios, lo más importante de todo. Y es esa gracia la que te va a permitir a ti tener el deseo, las fuerzas, el ánimo y la determinación para andar por este camino en santidad al que Dios te invita. Y cerramos nuestra charla con esta lectura de Primera de Tesalonicenses 5, 23-24 dice lo siguiente: que Dios mismo, el Dios de paz, esa paz de la que San Pablo les hablaba cuando los saludaba, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, mis hermanos, el que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Esta es palabra de Dios.